Muchas gracias, presidente. Con todo respeto, yo difiero un poco de lo que usted expresó ahorita, porque yo llamaría más bien el debate de la hipocresía. Y le digo el debate de la hipocresía porque hoy muchos que están pidiendo respeto no cumplieron las condiciones que ellos mismos pusieron. A nosotros un senador citante nos advirtió hace 8 días que cuidado nos salíamos del tema, que cuidado hablábamos de otras cosas que era para un tema específico este debate. Y hoy quisieron hablar del mundo y dar 3 ejemplos. Además, cuando uno aclara muchas de las afirmaciones que aquí se hacen, les parece terrible porque no les interesa que se sepa la verdad. Muchos de esos que se dicen demócratas y defensores de la libertad de expresión creen que libertad de expresión es que todos tengamos que asumir sus argumentos como una verdad irrefutable. Pues no, cuando emitan opiniones, esperen que en democracia tengamos el mismo derecho a controvertir esas opiniones. Hablaban, por ejemplo, del problema que les llegan las respuestas tardes, pues radiquen las preguntas a tiempo para que se cumpla lo que establece la ley de los tiempos que tienen los funcionarios para responder. Respeten también que la democracia exige respeto a la división de poderes y es clarísimo el artículo 189 de la Constitución, las relaciones internacionales, conservar el orden público, el tema de la seguridad, de la defensa, son competencia del presidente, son competencia del presidente de la República. Y miren, aquí hay un escándalo muy grande porque el gobierno norteamericano decidió poner a Cuba en la lista de países no cooperantes contra el terrorismo. ¿Por qué se aterran? Cuba siempre había estado en esa lista. Salió provisionalmente desde el 2015 porque Obama decidió sacarlos, pero ellos siempre habían estado en la lista no cooperantes. Ustedes más bien, ¿por qué no reclaman una cosa que también debería ser clara? Cuando uno habla de la relación entre Cuba y Colombia, primero hagamos una referencia al comunicado de la Cancillería cubana. La Cancillería cubana señala que Colombia le facilitó argumentos a Estados Unidos. Señala que la delegación llegó en condición de delegada de paz, y ya lo dijo alguien que me antecedió en la palabra, exclusivamente para dedicarse a estos temas de paz. Hablan del tema del protocolo y le piden al gobierno colombiano, le reclaman seriedad y responsabilidad. Pues bien, nosotros deberíamos hoy reclamarle eso a Cuba, seriedad y responsabilidad. Seriedad y responsabilidad, ¿por qué? Porque es que Cuba y Colombia son miembros fundadores de la OEA y la ONU, donde hay muchas resoluciones que comprometen a los países en la lucha contra el terrorismo. Cuba dice haber firmado 14 de esos convenios internacionales, pues que los cumpla. Pero además, entre Cuba y Colombia hay un acuerdo sobre asistencia jurídica mutua en materia penal, un acuerdo que hoy todavía está vigente y que es de 1998. Es que Cuba y Colombia tienen un tratado de extradición que aún está vigente, que se firmó en 1932. Y ojo, 1932. Y en el punto 6 de ese tratado de extradición que está vigente entre Cuba y Colombia dice: no se considerarán como delitos políticos los hechos o atentados cometidos por anarquistas o empleando explosivos u otros medios susceptibles de ocasionar grandes estragos. Les repito, o empleando explosivos u otros medios susceptibles de ocasionar grandes estragos. Y les quiero recordar a ustedes, es que fue la Fiscalía la que le pidió a un juez que liberara las órdenes de captura contra los miembros del COSE por la responsabilidad directa que tienen en línea de mando por ese atentado que dejó 22 muertos y casi 70 heridos. A usted no se les puede olvidar. Y si es que se les olvidó quiénes son los miembros del COSE, son Pablito, Antonio García, Pablo Beltrán, Gavino y Ramiro Vargas. Es muy importante que ustedes tengan presente eso, y la circular roja de Interpol contra esos miembros
por homicidio, lesiones personales y terrorismo. Seriedad y responsabilidad le pedimos nosotros al gobierno cubano, porque ese protocolo de 11 puntos, ustedes no pueden pretender que un protocolo que firmó un gobierno con una organización terrorista esté por encima del bloque de constitucionalidad y de una serie de compromisos internacionales y de derecho internacional frente a temas como el terrorismo. Seriedad y responsabilidad le pedimos al gobierno cubano. ¿Por qué he dicho que este ha sido el debate de la hipocresía? Les gusta mucho hablar de unos sectores criminales, pero omiten la responsabilidad de otros. Aquí alguno habló del tema de los sindicalistas. Yo casi nunca los he oído hablar de la responsabilidad de la FARC en el asesinato de sindicalistas. Todavía recuerdo cuando nos mataron a Luis Germán Restrepo, el presidente de Compañía de Empaques, o de cómo se aliaba la FARC con la UP para cometer masacres. Por ahí está el testimonio de alias Garganta, qué importante testimonio, Marco Fidel Giraldo, miembro de la FARC, donde cuenta cómo se hacían las reuniones entre miembros de la UP y el Estado Mayor del Frente Quinto de la FARC para preparar masacres, como la masacre de Bajo del Oso y la masacre de Churido Pueblo en Apartadó. Hay que hablar de todo eso. Nosotros no podemos sesgar la verdad, Y dentro de estos temas que se han estado hablando acá, se habla, por ejemplo, mucho de la soberanía y se rasgan las vestiduras hablando de la soberanía. Les molesta que lleguen 53 miembros de una brigada del ejército norteamericano, de un cuerpo élite desarmado, a asesorar a nuestro ejército. Enhorabuena, en un marco de acuerdos de cooperación que tienen Colombia y Estados Unidos desde finales de los años 40, donde vienen a ayudarnos porque nosotros necesitamos mayor capacidad para combatir al narcotráfico. Y les dejo una reflexión. Los que se rasgan las vestiduras por los asesinatos de líderes sociales se dan casi siempre en esas zonas de narcotráfico, y muchos de esos asesinatos son responsabilidad de FARC, de ELN y de otras estructuras que se alimentan de ese narcotráfico. Entonces, les preocupa mucho 53 miembros del ejército norteamericano desarmados que vienen a brindar asesoría y les parece que eso viola la soberanía, pero pareciera que no les preocupara la alianza de la FARC con carteles terroristas y de narcotráfico de México, de Europa, de Rusia, de tantos países del mundo. De eso nunca los hemos oído quejar por el tema de la soberanía. Y también le hacen un reclamo aireado al alto comisionado de paz. Lo pactado obliga, sí señores, lo pactado obliga, pero como lo ha dicho el alto comisionado, obliga conforme a la buena fe, al uso y a la ley. No podemos quedarnos con el pedacito que nos conviene. Lo pactado obliga, pero lo pactado obliga con unas condiciones que también hay que respetar. Y aquí nos decía, es que hay que hablar, hay que tener buena fe, y la mala fe ha sido del alto comisionado. Le llama a uno eso la atención. ¿La mala fe ha sido del alto comisionado o la mala fe ha sido del ELN? Porque aquí se les olvida contar a algunos senadores que después de la ruptura del acuerdo del intento de negociación con esa organización narcoterrorista por una bomba, que fue un atentado terrorista que dejó 22 muertos y casi 70 heridos, el ELN no ha dejado de cometer acciones criminales. Y lo decía muy bien el alto comisionado, sí, también hay que verificar la voluntad de paz. Yo no sé si para ustedes es voluntad de paz los 3 trabajadores que asesinaron en la frontera en un estado venezolano el 22 de febrero de 2019, o el atentado contra la base militar de Fortul que hizo el ELN el 26 de junio del 2019, o voluntad de paz fue que nos mataron un soldado y nos hirieron 2 en Bolívar el 19 de agosto, o serán los 2 soldados muertos y los 3 heridos en Tibú el 28 de septiembre, o los
los explosivos que pusieron contra una caravana del ejército el 14 de octubre en norte de Santander, o el policía que nos asesinaron en Catatumbo el 19 de febrero, o el carrobomba de Cubará el 12 de diciembre, o lo será los camiones que quemaron y el bloqueo que nos hicieron en la vía aquí en Antioquia, en Valdivia, o lo será acaso los 2 militares que nos mataron y el policía herido en Acarí el 17 de febrero, o los 2 policías que nos mataron el 19 de febrero, o el cabo del ejército que nos mataron en Catatumbo el 15 de febrero, o cuando atacaron a tiros a los pasajeros de un bus en el Cesar, incendiaron otro bus el 16 de febrero, o de pronto será que es voluntad de paz la torre de Neriña que el ELN nos derribó aquí en Bogotá. Una réplica, señor presidente. Derecho a réplica. Yo mencioné su nombre, senadora. No, mencionó la Unión Patriótica. Y cuando ustedes... Señora. Sí, señora, la mencioné y aquí tengo la grabación de Garganta si la quieren escuchar. Déjeme terminar, senadora. Le voy a pedir un favor. Esperemos que concluya la senadora Holguín y por supuesto que si ha hecho alusión, como lo hizo, a la Unión Patriótica, cualquiera puede hacerle alguna apreciación. Pero lo que insisto, a pesar de que hay diferencias sustanciales y que están diametralmente opuestas, lo más importante es que ha habido respeto en el debate, en cada una de las apreciaciones, respeto de los citantes, respeto del doctor Miguel Ceballos como alto funcionario del gobierno colombiano. Ha sido en el marco de mucho respeto el debate, de lo cual les solicito, por favor, mantenerlo en el marco de la cordialidad y el respeto, a pesar de las posturas y las diferencias que puedan estar sobre la mesa, y precisamente he invitado a que siempre se agoten los mecanismos de diálogo entre los partidos de oposición y de gobierno, porque finalmente no podemos renunciar a poder conversar entre nosotros los colombianos. Continúe, senadora Holguín, usted está en el uso de la palabra y le solicito a la senadora Aida Bello esperar en su momento y con mucho gusto yo le doy el uso de la palabra. Entonces, señor presidente, a uno le angustia este doble rasero. A uno le angustia que le exijan a un gobierno, que maltraten a un alto comisionado, pero ni con el pétalo de una rosa hablan de todos los crímenes que sigue cometiendo el ELN, de cómo recluta menores, de cómo nos pone carrobombas. Es que de eso también tenemos que hablar. Es que eso es lo que determina o no si hay voluntad de paz. Y esa también es una función del alto comisionado. A uno le preocupa eso, que hablan y maltratan un gobierno y le dicen arrodillado a Estados Unidos y le dicen, ¿ustedes qué pretenden entonces? Que arrodillemos el país a organizaciones criminales como la FARC o el ELN, porque aquí también se ha hablado mucho del tema del acuerdo entre el gobierno y la FARC y de cómo está obligado el país a cumplir. Yo hoy quiero hacer un llamado respetuoso pero firme a la ONU y a la comunidad internacional. A la ONU como garante de la supuesta dejación de armas y a países como Cuba, Noruega, Chile y Venezuela, porque ellos, como garantes y como acompañantes, también deberían asumir una responsabilidad frente al acuerdo. Y es que la pregunta que uno se hace, ¿son garantes del acuerdo o su única función es proteger y blindar a la estructura criminal que supuestamente pactó? Porque yo no he oído a la ONU. Certificaron el supuesto desarme. Santos habló de 14.000 armas, entregaron 8.994. Sigue un sector muy grande de ellos todavía en el crimen y amenazándonos a través de video, y no dice nada la ONU. Perdón le debería pedir a Colombia por haber certificado un desarme que no fue real. Le preocupa a uno el tema. ¿Por qué ninguno reclama que tenían que reparar a las víctimas? Reportaron
más de 12.000 millones en recursos, entregaron hasta la fecha un poco más de 2.000, 722 inmuebles, entregaron 8 y de los 8, 7 eran baldíos, el 73% de los bienes no han podido ser ubicados, reportaron 24.000 semovientes y después, en lo que parece más una burla, dice que más de 16.700 habían sido robados o desaparecidos y solo han entregado 262. Lo mismo pasó con las joyas y con el oro del que habló la FARC. Hablaban de 13.510 desmovilizados y cuando uno va a ver quiénes permanecen en esos espacios territoriales, 2.878, y los medios hablan de que en el último año esta organización criminal ha duplicado los hombres. ¡Qué tristeza para Colombia! ¡Qué tristeza para Colombia! Y a ustedes, se llenan la boca con la JEP, por Dios. Decía Santos, ahí tenemos los trinos, que no iba a haber impunidad para delitos atroces y de lesa humanidad, que no iban a haber curules regaladas, que nadie sin pagar por sus crímenes iba a ir al Congreso. Qué pena, porque hoy los colombianos hemos visto una cosa totalmente diferente. Qué vergüenza. De hecho, yo misma denuncié a 3 magistrados de la JEP ante la comisión de acusaciones por lo que hicieron con Santrich, que aquí tantos defendían que no podía ir a la cárcel el narcotraficante Santrich, no, y ahí lo tenemos aliado con esos otros terroristas de la FARC, amenazando al pueblo colombiano, chantajeando al pueblo colombiano y continuando con la actividad delictiva. Les da mucha risita y les parece muy gracioso. Qué vergüenza que muchos crean que por el simple hecho de decir que fue un acuerdo de paz, todos los colombianos nos tengamos que arrodillar y agachar la cabeza. Qué tristeza que ellos crean que porque no dejaron nada escrito para exigirle a la FARC, pues aquí estamos muchos colombianos, que no vamos a descansar hasta que se cumplan los derechos que tienen todas las víctimas de todos los criminales, llámese FARC, llámese Paraco, llámese como se llame, a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Porque ojo con esto, colombianos, aquí hay sectores que son muy bravos con un lado de la criminalidad, pero parecieran con un sentimiento de afinidad ideológica que los lleva a complicidad criminal con otros sectores. Tanto daño le han hecho los paracos como la guerrilla y las estructuras de narcotráfico a este país. Es que un muerto, un secuestrado, un mutilado, no duele más o menos si es responsabilidad de un paraco o de un guerrillo. Es que una víctima no tiene más o menos derecho si es víctima de un paraco o de un guerrillo. Es que nosotros no podemos permitir que en Colombia hayan sectores que siguen justificando la violencia, que siguen creyendo que la violencia es el mecanismo para imponer a la fuerza su voluntad. Nosotros aquí no podemos permitir que estructuras dedicadas al terrorismo y al narcotráfico se les quiera justificar siempre con el cuento de delito político. Mire, hablan mucho del tema del narcotráfico y se les olvida decir que muchos de ellos fueron los cómplices de convertir al narcotráfico de delito conexo al delito político. El narcotráfico que ha sido combustible de todas las estructuras criminales que han bañado de sangre y muerte a Colombia. Entonces, con todo respeto, señor presidente, a uno se le parte el alma, a uno le duele el corazón cuando ve un debate donde quienes piden respeto no dan respeto, quienes le exigen permanentemente al gobierno no le exigen nada al ELN y a la FARC, quienes hablan de un protocolo que firmaron un gobierno y una organización terrorista, olvidan los demás tratados, convenios y compromisos internacionales que obligan. Les preocupa mucho el que dirán con Cuba. Mire, Cuba yo no entiendo por qué hace tanta laraca. Ellos siempre habían estado en esa lista, solo estuvieron por fuera de 2015 hasta ahora porque Obama lo sacó. Y el mejor argumento que tendría Cuba para no estar en esa lista es: ayúdenos no dando albergue a terroristas. Ese sería el mejor argumento que de verdad podría dar si les duele tanto estar en esa lista negra. Muchas gracias, presidente.